Hablar de este proyecto, lo que fue el avance de esta iniciativa del día de ayer. Para eso estamos en contacto con Hernán Cheire, director del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Hernán, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Primero que todo, para comenzar esta conversación, ¿cómo evalúa lo que es este proyecto del eventual retiro del 10% de las AFP y también, que usted conoce bastante de eso, lo que fue la parte más bien política, la discusión que se dio ayer y que finalmente termina con la aprobación en general de este proyecto? Bueno, hay que recordar que este proyecto surgió de mociones parlamentarias en un tema que por lo demás le corresponde al presidente de la República, según la Constitución, pero vamos a dejar eso de lado por el momento, eh, para ayudar a las personas que están afectadas por la pandemia. Y de ahí surge esto. Y el gobierno presenta opciones que técnicamente eran mejores. Por ejemplo, la idea de entregar un préstamo de 2.650.000, en el cual el 25% sería un subsidio, un crédito que sería una tasa de interés real de cero, que habría un periodo de gracia y que se pagaría únicamente si la persona tiene un trabajo después. Obviamente, desde el punto de vista técnico, eso es mejor que un esquema en que a la persona le permiten retirar el 15% de lo que tiene acumulado en sus fondos y que le va a afectar la pensión futura, que la podrá devolver de alguna forma, que habrá un fondo solidario. Algunos hablaban en su minuto de un autopréstamo. Un autopréstamo en circunstancias que los fondos de pensiones están rentando más o menos 4% mensual sería carísimo. Es decir, técnicamente había opciones que eran mucho mejores que esta. Y por lo demás, algunos, habiendo escuchado la discusión que hubo ayer, varios parlamentarios lo reconocían. Al final del día, no nos engañemos, Nicolás, ayer lo que se votó no es una discusión técnica respecto de cuál era la mejor forma para llegar a recursos para quienes están siendo más afectados. Era una señal política clara para empezar a desmantelar el sistema de AFP. Eso fue lo que se trató de hacer, y es muy claro, y no nos engañemos en eso. Ujú. Fue parte también de los argumentos de la oposición, donde se decía, por ejemplo, algunos epítetos de los argumentos: hay que echarle mano a la AFP, no más AFP, pero también desde algunos otros parlamentarios y parlamentarias se hablaba de un tema que no es menor en esta discusión, y ahí lo planteo para seguir esta conversación, Hernán, que es los ahorros previsionales son de los cotizantes, no del sistema, no de la AFP, y en esta situación excepcional, y por eso se habla de una norma transitoria, no permanente, de alguna manera entra la lógica de poder echar mano de esos ahorros para lo que estime conveniente la necesidad de las personas. ¿Eso cómo se conjuga dentro también de esta discusión? Más allá de los titulares, más allá del tema probablemente ideológico, pero desde lo que las personas que nos están viendo hasta ahora pueden estar pensando. No cabe duda que la fortaleza que tiene el sistema actual es precisamente que las personas son dueños de los ahorros. Si no fueran dueños de los ahorros, no estaríamos hablando siquiera de esto. Pero el tema es que estos ahorros, de los cuales los trabajadores son dueños, fueron concebidos para poder utilizarlos para el pago de las pensiones. No nos olvidemos, Nicolás, que la cotización para previsión es obligatoria. Uno podría decir, si es por eso, ¿sabe qué más? Dejemos que cada persona, si quiere, ahorra para el futuro, y los que son más previsores van a estar mejor cubiertos, los que son menos previsores menos cubiertos. Pero bueno, como se sabe que hay una obligación de toda la sociedad y que el Estado en algún minuto va a tener que hacerse cargo de esto si la persona no ahorra, es por eso que en todas partes del mundo hay sistemas de cotización obligatoria, ahorro forzoso, para financiar las pensiones. Es decir, es un ahorro que es de los trabajadores, pero es para financiar las pensiones. Si no, estaríamos obteniendo un beneficio de corto plazo con un tremendo sacrificio para el largo plazo. Otro antecedente interesante, Nicolás, cuando se habla de esto, fíjese que el año pasado, por ejemplo, eh, la mitad de las personas que jubilaron cotizaron durante menos de 15 años. En el sistema antiguo, el sistema de reparto, que muchos miran con bastante nostalgia, ¿sabe usted cuál es el monto de la pensión que hubiera obtenido una persona que ahorró menos de 15 años, que cotizó menos de 15 años? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque ellos no eran dueños de los ahorros. Era simplemente un sistema que el que no alcanzaba ese umbral no le sacaba ninguna pensión. Entonces ahora que estemos hablando de cifras que son grandes, el Fondo de Pensiones tiene más o menos 200.000 millones de dólares en total acumulados.
el 15% es una cantidad elevada, hay topes máximos, hay mínimos también, etcétera, pero eso da cuenta de que hay una cantidad importante que se ha acumulado a través del tiempo y eso es lo que se quiere utilizar ahora. El tema, creo yo, que dado el objetivo que se persigue, que es generarle recursos en el corto plazo a las personas que se están viendo más afectadas, incluso a pequeños emprendedores individuales que tal vez no pudieron acceder a los créditos del FOGAPE, la opción de el crédito que está ofreciendo el gobierno creo que es una mejor opción técnica. De hecho, insisto, varios parlamentarios ayer de distintos sectores decían sí, técnicamente hay otras opciones que pueden ser mejores, pero aquí se quiso hacer el punto político. Se le quiso, desde luego, dos cosas. Por un lado, hacer pagar un costo al gobierno por la forma como se ha manejado todo este proceso. Y segundo, empezar a hacer el punto político que hay que empezar a desmantelar el sistema de AFP. No nos olvidemos que hay una discusión previsional en marcha, una reforma, que a uno podrá gustarle más o menos, pero que precisamente, habiendo conciencia que las pensiones hoy día están muy por debajo de las expectativas que hay, se está creando un aumento en la tasa de cotización, un porcentaje iría a un sistema solidario colectivo. Una discusión previsional, Hernán, que convengamos ha demorado bastante, que hay muchos consensos, hay un diagnóstico bastante transversal, pero que en la forma hemos pasado por los 3 primeros proyectos de la administración Bachelet II y ahora con la reforma previsional presentada el primer año del presidente Piñera. Claro, uno podría decir, las urgencias de alguna manera van dejando en segundo plano la discusión legislativa de esta reforma en particular, por ejemplo, lo que fue el estallido social, con los distintos proyectos que se emanaron y también esta situación sanitaria. Pero llevamos muchísimo tiempo con proyectos de ley para reformar el sistema previsional, que, insisto, hay consensos de que las pensiones son bajas, y eso también, desde los críticos de este proyecto en particular, decimos que las pensiones son bajas y queremos retirar parte de esos ahorros. Ha sido una discusión larga, pero principalmente que ha sido muy detenida. No sé si comparte también esa mirada. Es que, a ver, es cierto, llevamos mucho tiempo discutiendo una reforma previsional, pero el que se haya mantenido la discusión muestra que hay una preocupación por el tema, es decir, tenemos que mejorar las pensiones. Y es absurdo, es contradictorio proponer una medida que precisamente lo que hace es perjudicar las pensiones a futuro. Todo lo que se ha discutido en el proyecto actualmente en trámite, que está subiendo 6 puntos la tasa de cotización, que 3 puntos de ellos irían a este fondo solidario. Bueno, para mejorar las pensiones. Y ahora resulta que se propone que las personas puedan retirar el 15%, y ese 15 se va a devolver, entre comillas, de alguna forma, a través de un fondo solidario que se crearía con este propósito, que no queda definido porque eso sería parte de la discusión del proyecto de ley en concreto. Bueno, suponiendo que en eso se fuera exitoso, eso serviría en el mejor de los casos para reponer el efecto de este retiro del 15%, pero en ningún caso para mejorar respecto a lo que hubiera sido, en el caso contrario, el nivel de las pensiones. Entonces, no estamos resolviendo el problema, no nos engañemos. El problema que hoy día afecta a los que están siendo afectados por la pandemia se puede resolver de formas mucho más eficientes, más baratas para todos, de una manera distinta que estar retirando el 15% de los fondos de pensiones. Pero bueno, ayer la señal política fue claro y a mí no me queda ninguna duda que lo que se está buscando es que aquellos que quieren de alguna forma echar abajo el sistema basado en la capitalización individual lograron un primer paso. Pero bueno, falta todavía bastante por avanzar, tiene que discutirse el proyecto en particular, después va a ir al Senado y yo espero que al final del día impere la cordura. Sí, Hernán Cheire, le vamos a pedir que si nos puede esperar unos minutitos para seguir con esta conversación que es muy interesante desde el fondo, desde lo técnico de este proyecto de ley, si nos puede esperar, porque vamos a ir un segundo a la moneda, que justamente tiene mucha relación con este tema que estamos conversando. Así que, ¿se nos espera un poquito? Ok. Muchísimas gracias, Hernán. Estamos ahí, seguimos conversando sobre este tema y vamos a ir justamente a la moneda porque...